Gracias, Michelle. Hoy miércoles 12 de noviembre tengan ustedes muy buenas tardes a nombre del Instituto de Ciencias Procesal Penal, INCIP, a nombre de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú y a nombre del Instituto Zaffaroni. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que se ha venido solicitando con bastante fuerza. Él es el objeto de prueba y lavado de activos. Este tema va a ser tratado y desarrollado por tres distinguidos profesionales. Dice, adelante, por favor. Listo, gracias, doctor Orestes. Buenas tardes con todas y todos. Hoy miércoles continuamos con los debates penales nacionales, agradeciendo como siempre por la organización de este evento al Instituto de Ciencia Procesal Penal, a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y el Instituto Zaffaroni. Los expositores que nos acompañan esta tarde son el doctor Rómulo Juan Carcausto Calla, el doctor Luis César Salas Bejarano y el doctor Fidel Nicolás Mendoza Yamampoca. Y el tema que desarrollarán es objeto de prueba y lavado de activos. A continuación voy a hacer una breve reseña de nuestros expositores. El doctor Rómulo Juan Carcausto Calla es magíster en la Magistratura Contemporánea, la Justicia del Siglo XXI por la Universidad de Jaén, España, expositor y conferencista. Actualmente se desempeña como juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y es miembro de la Comisión de Capacitación de la misma Corte. El doctor Luis César Salas Bejarano es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Agustín, docente de pre- y posgrado en la misma casa de estudios. Instructor en Navarroli, Perú, especialista en Derecho Probatorio Penal por la Universidad Castilla de la Mancha, España. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto provincial titular especializado en lavado de activos de Arequipa. Contamos también hoy día con la participación del doctor Fidel Nicolás Mendoza Yamampoca. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y magíster en Derecho Penal por la misma casa de estudios. Es profesor de Derecho Penal Empresarial en la Maestría en Derecho de Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y docente principal de la Academia de la Magistratura. Autor de varios libros y actualmente es socio de la firma especializada Mendoza y Herrera Abogados. Muy bien, el tema de hoy se desarrollará en torno a tres ejes temáticos. El primer eje temático versa sobre el desbalance patrimonial, hecho base o elemento del tipo. El segundo eje temático será el objeto de la pericia económica contable y el tercer eje temático es el saldo inicial, situación patrimonial de una persona natural. Para el desarrollo de la palabra, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ante todo a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, también al Instituto de Ciencia Procesal Penal, particularmente al doctor Orestes Ceballos, a la doctora Joyce Herrera y por supuesto mi gratitud también a este distinguido grupo de operadores jurídicos que en representación, por ejemplo, ¿no? de el órgano jurisdiccional tenemos al doctor Rómulo Carcausto y con respecto al Ministerio Público, al doctor Luis Salas, especialmente interesantes sus intervenciones conforme al eje que se nos ha planteado de debate relativo a si el desbalance patrimonial constituye un hecho base o un elemento del tipo, cuál es su relevancia en relación con la fijación, delimitación y postulación del objeto de prueba, los procesos por lavado de activos, luego sobre la delimitación del objeto de la pericia económica contable y finalmente sobre el saldo inicial. Son tres temas fundamentales, operativos y no de única relevancia para el juicio, por mucho que hablemos de prueba. Comparto
plenamente la observación del doctor Rómulo en el sentido de que la prueba, aun cuando en estricto sentido técnico, ¿no? Esta se ciña al enjuiciamiento, al juicio, pues no significa que los principios de esta sean no de aplicabilidad a los actos previos, ¿no? De obtención de las mismas, de la fuente de evidencia, la fuente de prueba. Al contrario, ¿no? Toda vez que para la formulación de una imputación por parte del Ministerio Público se requiere de evidencia, se requieren de elementos de convicción, indudablemente los criterios generales sobre la teoría de la prueba le son también de aplicabilidad, por mucho que estemos ante actos de investigación y no de prueba. Comparto plenamente lo sostenido por el doctor Rómulo. Con respecto a la delimitación de lo que es el objeto penal del proceso por lavado, ¿no? Que principalmente, pero no solo, está conformado por la imputación de alguno de los varios, de alguna de las varias formas de presentarse el delito de lavado de activos, vale decir, una de 15 formas que nuestro legislador ha incriminado por delito de lavado de activos, o varias de estas. Es un tipo penal alternativo. Su estructura de tipo penal alternativo permite al Ministerio Público imputar un caso de lavado, por ejemplo, por actos de transporte, punto. Pero puede ser que, a su vez, ¿no?, se haya realizado actos de transporte, ¿no?, y a su vez de conversión. Vale decir, una venta, por ejemplo, de un vehículo obtenido con ganancias criminales, y a su vez ese dinero, materia de la venta, dado a terceros para que los mismos los transportes y los trasladen hacia otro lugar del país. Es un tipo penal alternativo. Con ese objeto de que el Ministerio Público encargado de fijar el objeto del penal del proceso, que decía principalmente el objeto penal, ¿no? Quisiera que también, para no reiterar mucho de lo dicho, en lo que estoy de acuerdo, por supuesto, quisiera ampliar el punto de debate respecto a la delimitación progresiva del objeto penal del proceso, ¿no? Evidentemente a la luz del principio de progresividad, también reconocido en la sentencia plenaria casatoria 2017, ¿no? Y partir de que el acuerdo C, que el Pleno, ¿no?, casatorio, se atribuye la condición de doctrina legal. El acuerdo legal C de la sentencia plenaria casatoria 2017 es bastante claro. Voy a ser explícito señalando lo siguiente. El origen delictivo mencionado por el citado artículo 10 de nuestra ley penal especial es un componente normativo. Entiéndase, un componente normativo del tipo de lavado de activos, en la medida que en este artículo 10 pues, establece un catálogo referencial de actos criminales previos con una cláusula general por el cual cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales sobre las cuales se realizan operaciones económicas podría dar lugar al lavado de activos, al menos en teoría, ¿no? Que yo discrepo que incluso los delitos de bagatela, que también dan lugar a ganancias ilícitas cuando sobre estas se realizan operaciones económicas, a mi entender, no necesariamente dan lugar a lavado de activos en otros tipos penales de su secuencia delictiva, como puede ser la receptación patrimonial, por ejemplo, los escenarios de hurtos, que son indudablemente actos delictivos previos y con capacidad de generar ganancias económicas delictivas. Pues a la luz de este acuerdo C, podríamos perfectamente emplearlo como criterio para desentrañar mejor el sentido de los dos fundamentos que, digamos, cobran especial relevancia en lo que es objeto de aquí de debate, vale decir, el fundamento jurídico 12, el fundamento jurídico 21, que ha citado el doctor Rómulo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque pareciere, y solo pareciere, que del fundamento jurídico 12, ¿no?, el Ministerio Público tendría habilitada la posibilidad de poder formular imputaciones, digamos, a mi entender, sin completar los elementos que estructuran al tipo penal de lavado. Y voy a decirlo por qué. Pareciere de la lectura del fundamento 12
¿no? Que sería solo necesario, ahí explícitamente se dice, solo será necesario, ¿no?, que la imputación por el delito de lavado en un contexto determinado, ojo, contexto procesal determinado, vale decir, para la admisión judicial y una imputación por lavado y habilitar su procesamiento, es decir, para el contexto de habilitación del procesamiento penal, por lavado en este caso, aparentemente solo sería necesario lo siguiente: la identificación adecuada de una operación o transacción inusual o sospechosa, así como el incremento patrimonial anómalo e injustificado que ha realizado o posee el agente, ¿no? En segundo lugar, la subsunción de esta situación a alguno de los 15 verbos típicos, y finalmente el señalamiento de indicios contingentes para atribuir el dolo, ¿no? Pareciere que el fundamento 12 permitiría al Ministerio Público diseñar la imputación, ¿no?, no teniendo ningún punto de referencia, como venimos de escucharlo, o al analizar el fundamento 12 poder apreciarlo, ¿no? Parecía que no hubiese ninguna vinculación con el llamado acto criminal previo general, ¿no?, al que refiere el doctor Rómulo en su reseña del fundamento 21, ¿no? Y pareciera que tampoco tendría ningún vínculo, como sí debería de tenerlo, con respecto al acuerdo C. Parece decir que reconoce que el elemento normativo del tipo penal de lavado, ¿no?, relativo a la procedencia criminal de los activos, es sin duda un elemento del tipo penal. Entonces, como primera cuestión por referir, por mi parte, es que este fundamento 12 no puede ser leído, pues, por el Ministerio Público, ¿no?, de una forma sesgada. Vale decir, luego por experiencia, me he encontrado con escenarios similares, ¿no? El fundamento 12 nos habilita a formular una imputación como pues una acusación, ¿no?, con solo referencia a estos tres componentes, ¿no? Porque no podría, a mi entender, ser esto legítimo, evidentemente por razones puramente de ley. La norma penal, el lavado de activos, en la cual se tipifica este tipo penal, pues, no se agota a la sola exigencia del señalamiento de indicios contingentes para atribuir el dolo, ni a la simple subsunción de alguna de las 15 formas de incriminación, ni solo a la identificación de una operación inusual o sospechosa, ¿no? Mucho más que ello, ¿no? Por tanto, el fundamento 29C o acuerdo C de la sentencia plenaria casatoria 2017 es absolutamente aplicable incluso a este fundamento jurídico 12, ¿no?, y debe de ser releído, por tanto, a la luz del mismo, ¿no?, a la luz del acuerdo C. En ese sentido, no sería suficiente para la imputación que formule el Ministerio Público identificar adecuadamente una operación o transacción inusual o sospechosa. Por eso puede no ser ni siquiera lavado. Ojo, eso puede no ser ni siquiera lavado. No todo informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, por citar un escenario, ¿no?, que procesa información de un sujeto obligado que califica como operación sospechosa de ser lavado una de las actividades realizadas en su giro de negocios. No todo informe de la Unidad de Inteligencia Financiera concluye necesariamente en una formalización o acusación, o mucho menos condena, ¿eh? Se requiere que que la operación sospechosa esté necesariamente vinculada a esta cuestión de puro derecho, de pura legalidad, ¿no?, que estemos ante patrimonio criminal, no ante simples activos de origen ilícito, porque el ilícito puede ser extrapenal. Por ejemplo, la de los ilícitos administrativos, los incumplimientos contractuales, los incumplimientos de la normativa societaria, ¿no? Puede provocar, sin duda, activos de origen ilícito. Pero este no es el objeto material del delito de lavado de activos, como sí lo es el patrimonio criminal, los activos de procedencia delictiva. El origen delictivo es un elemento normativo del tipo. Bien lo dice la sentencia plenaria casatoria en el acuerdo C. En consecuencia, y yendo a un segundo punto, entre los componentes que estructuran al lavado, el discurso penal lavado, tenemos a los sujetos intervinientes, pueden ser personas naturales o jurídicas, desde el 1 de enero del 2019, personas jurídicas. En segundo lugar, alguna de las conductas
una de 15, que la ley incrimina, son operaciones económicas. En tercer lugar, a los activos que tienen cierta cualidad. Y en cuarto lugar, por supuesto, al acto criminal previo general, del cual podrá deducirse que esos activos tienen procedencia delictiva y no simplemente ilícita. Evidentemente también ya en el ámbito subjetivo, el conocimiento del carácter criminal de los activos o las razones objetivas para deducir su delictuosidad o lo eventual, y para los artículos 1 y 3 de nuestra ley penal especial, este elemento subjetivo del injusto, para evitar la identificación del origen delictivo del activo o para dificultar la incautación o el decomiso. ¿No? Establecido cuáles son los elementos del tipo penal lavado, pues nos encontramos ahora sí frente a un extremo fundamental de la fijación del objeto penal del proceso, el objeto procesal, que va a ir delimitándose de acuerdo y conforme al desarrollo de los estadios procesales. Queda claro que para el inicio de diligencias preliminares bastará la sospecha inicial simple, pero ojo, sospecha inicial simple de que concurren los elementos del tipo penal. No podemos tampoco, creo yo, a mi entender, someter a investigación por lavado escenarios donde no se tiene completa la concurrencia de los elementos del tipo penal o aquellos en los que el Ministerio Público ni siquiera ha formulado proposiciones fácticas relativas a la concurrencia de cada uno de estos elementos referidos, ¿no? Allí, en el marco de la sospecha inicial simple, cuando concluye la investigación preliminar, el Ministerio Público pues tendrá que tomar la decisión de o archivar o formalizar, indistintamente tenga o no una pericia. Ojo, por ejemplo, como bien estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el doctor Julio César, dependerá pues de alguna de las modalidades de lavado en cuestión la necesidad de acudir a un escenario de práctica pericial oficial. Por ejemplo, los actos de transporte no es necesario, ¿no? Que se practique una pericia sobre aquello que ha sido incautado, intervenido, y por supuesto en el marco de las diligencias preliminares con la fuente de prueba por identificar pues dicho dinero, dichos bienes, materia de transporte, ser vinculados normativamente con actos criminales previos, ¿no? Por esa razón, ¿no? Cuando se dice que la pericia oficial pues, es la prueba principal, esencial, momento, no es eso exacto, ¿no? El Ministerio Público puede formalizar los escenarios que refiero sin pericia oficial, pero también, por supuesto, puede archivar, ¿no? En los casos donde, ¿no? La ausencia del tipo penal de lavado, ¿no? pueda establecerse por otras razones. Por ejemplo, no hay acto criminal previo a pesar de que el Ministerio Público ha votado todos sus esfuerzos en sede preliminar. No ha identificado acto criminal previo. Más bien, puede ser que la defensa haya postulado como contraindicio, ¿no? La inexistencia de investigaciones contra las personas que están siendo sometidas a indagación preliminar por lavado, ni de sus familiares, por ejemplo, ¿no? Quebrando cualquier posibilidad de que se construya el llamado triple pilar indiciario, que, como bien conocemos, se establece en función, primero, de un potencial escenario de desbalance patrimonial, segundo, de la inexistencia de negocios legales para explicar la situación patrimonial o su insuficiencia. Hay negocios lícitos que son insuficientes. Y en tercer lugar, fundamental, la vinculación, ¿no? El indicio de vinculación para delinquir entre la persona sometida a proceso por lavado, investigación por lavado, o su círculo, ¿no? Familiar o vínculos de estrecha confianza. Si, por ejemplo, no existe posibilidad ya establecida en la investigación preliminar de que pueda reafirmarse, ¿no? Concluyo con esto,
el indicio de vinculación para el inquilino. Entonces, ¿de qué servirá que se practique una pericia oficial y que se someta a las personas naturales y jurídicas investigadas a un proceso penal que genera N perjuicios, incluso de carácter socioeconómico, en el sistema financiero y bancario, cuando no será posible poder acreditar siquiera u obtener elementos de convicción siquiera sobre otros elementos del tipo? En ese sentido, y concluyo señalando que el desbalance patrimonial probado, acreditado con evidencia directa, que sería una pericia oficial, ¿no? Primero, no es de configuración o exigencia para todas las modalidades de lavado, de acuerdo con el doctor Luis César. En segundo lugar, no forma parte del objeto de prueba en estricto de ninguna de las formas de lavado, por no ser un elemento que estructure al tipo penal. Puede sí ser un hecho posterior, ¿no? Por acreditar, del cual pueda establecerse inferencias para delimitar el carácter criminal de los activos mezclados, por ejemplo, patrimonio delictivo con el patrimonio lícito, con el patrimonio legal. Pero no es un elemento del... Eso es mi intervención con respecto al primer punto. Gracias. Siguiente. El objeto de la pericia económica contable. Continuar ahora con el doctor Mendoza, por favor. Muchas gracias. Bueno, añadiría también que un grave problema para el correcto entendimiento del delito de lavado de activos es pretender encontrar aquello que no necesariamente es posible de probar. ¿Cuál es el desbalance? Muchos colegas del Ministerio Público, por partir del prejuicio de que el desbalance es un aspecto central para la configuración del lavado, y como ya vimos, no es elemento típico, ¿no? Agotan los esfuerzos y los escasos recursos con que realmente se cuentan en investigaciones que concluyen luego, o en requerimientos de sobreseimiento, o en acusaciones mal formuladas, perdiéndose la oportunidad central para prestar atención a casos que merecerían realmente todo el esfuerzo del Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, considerando que por tenerse una pericia, ahora sí, es necesario que se logre la práctica de una pericia oficial que establezca desbalance, pues esto ya garantiza que estamos ante un caso de lavado, ¿no? Y se cuestiona al órgano jurisdiccional cuando éste absuelve, ¿no? Lo va a hacer, las absoluciones se van a presentar, ¿no? Y seguramente las confirmaciones de las absoluciones, naturalmente cuando no se haya podido intimar, postular y probar la concurrencia de otros elementos del tipo, como también lo es, hemos visto, la procedencia delictiva de los activos. No el simple origen ilícito, yo creo que eso debe de quedar bastante claro. Eso se debe a que la constatación de un desbalance patrimonial, es decir, su prueba con evidencia directa, puede no ser lavado de activos, puede más bien situarnos ante otro tipo de ilicitud, no penal. Por ejemplo, existe en la regulación tributaria, más específicamente en la ley del impuesto a la renta, del artículo 52 y del artículo 91, inciso primero de la ley del impuesto a la renta, el denominado concepto de renta de base presunta. ¿Cuándo estamos ante la renta de base presunta? Ante los escenarios de incrementos patrimoniales no justificados por el contribuyente o por el responsable. Es decir, en determinado ejercicio gravable, ¿no? La persona ha declarado, natural o jurídica, determinada rentabilidad, pero en los hechos más bien demuestra otra, que puede ser evidenciada, por ejemplo, en marco de una fiscalización tributaria. Aquello que no ha acreditado con fuente lícita, vale decir, en sus declaraciones anuales, se establece como renta gravable a partir de la base presunta denominada como incremento patrimonial no justificado. El incremento patrimonial no justificado da lugar a la renta gravable por base presunta. Puede ser que nos encontremos ante ese escenario, ¿no? En segundo lugar, el delito de lavado de activos no incorpora en su estructura de injusto un elemento de desbalance.
un elemento típico de incremento patrimonial, a diferencia como si se presenta en nuestra regulación con el delito de enriquecimiento ilícito, solamente atribuible a funcionarios públicos que abusan de su cargo, ¿no? En determinado periodo, dice la ley en cuestión, ¿no? Funcionario público que incrementa su patrimonio usando su cargo. Pues allí nos encontramos ante un elemento típico de desbalance y por tanto ante un objeto de prueba a acreditarse con la pericia oficial. En nuestro país, sin embargo, no existe el delito de enriquecimiento ilícito de particulares como sí en otras legislaciones de la experiencia comparada. Por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Francia, en Portugal, ¿no? Donde existen tipos legales de posesión ilícita de bienes o de enriquecimiento ilícito de particulares, donde nuevamente la estructura de esos delitos, la estructura del injusto típico de los mismos, contiene un elemento de desbalance y por tanto es objeto de prueba, sin el cual no es posible su configuración. Objeto de prueba que evidentemente el Ministerio Público tendrá, ¿no?, por deber de acreditar, ¿no?, siendo titular de la carga de la prueba. Me llama la atención, como ahora también lo vuelve a insistir el doctor Luis César, ¿no?, y también en mi experiencia lo he visto, que muchas de las decisiones de los fiscales provinciales de, por ejemplo, archivar por obligación funcionarial, ¿no?, y criterio de jerarquía resuelta, decidida por los fiscales superiores, ¿no?, son revocadas, ¿no?, en el sentido de que se ordena al fiscal provincial llevar a cabo la formalización de investigación preparatoria porque hubo una disposición de archivo, no practicó la pericia o no se basó en una pericia que no fue practicada, ¿no?, obligándole al fiscal provincial que ha archivado, pues formalice para practicar, como si la decisión de adoptar, ¿no?, una disposición de formalización se base únicamente en razón de jerarquía o vencimiento de plazo o mero decisionismo de un órgano superior a partir de un principio de jerarquía malentendido, cuando puede ser que la decisión de archivo no solo se haya basado en la inexistencia de una pericia oficial, sino puede ser que durante la investigación preliminar no se haya logrado evidencia del indicio de vinculación para delinquir. Vale decir, la posibilidad razonable de que pueda vincularse al patrimonio con actos criminales previos, ¿no? Y por tanto, esa formalización incumplirá los deberes de motivación atribuibles o exigibles también a las disposiciones y a las motivaciones y a los requerimientos, perdón, en la medida que nos enfrentaremos pues, a un problema de pura ilegalidad. No hay patrimonio criminal, por tanto, no hay objeto material de lavado de activos. Por tanto, estamos conduciendo a proceso causas en manifiesto quebranto, ¿no?, del principio de legalidad. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor Mendoza. A continuación vamos a iniciar el tercero. Saldo inicial, situación patrimonial de una persona natural. En este tercer eje vamos a comenzar con la intervención del doctor Fidel Mendoza. Por favor, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Es frecuente que la pericia oficial o también la de parte, ¿no?, se establezca, y así debe ser, conforme a la metodología de análisis económico, documental, contable, de un determinado periodo económico. Digo, así debe ser porque el Ministerio Público, al realizar, ¿no?, la investigación por lavado, pues debe establecer un periodo económico, materia de investigación, en el que supuestamente se habrían efectuado las operaciones económicas de lavado. Fijado el objeto de investigación, ¿no?, en función de un periodo económico, a su vez el análisis que vayan a realizar los peritos oficiales, si es que estos han sido nombrados,
O, en paralelo, los peritos de parte que pueden ir realizando su actuación de parte, aun cuando no existan peritos oficiales. Ojo, la ley no prohíbe que las actuaciones del perito de parte puedan ir realizándose aún fuera de ese plazo, ¿no?, de 5 días que se establece en la norma procesal para nombrarlos, cuando previamente se han nombrado los peritos oficiales. Pero aquí el tema central es que existe, a mi entender, un defecto muy notorio sobre la fijación del objeto de la pericia oficial, ¿no?, basado únicamente en el periodo económico, por medio del cual se genera que los peritos oficiales inicien su examen conforme al año, o al primer año, mejor dicho, del periodo económico peritado, con un saldo inicial cero, ¿no?, de la persona natural o de las personas jurídicas investigadas, ¿no? Y evidentemente una metodología absolutamente distinta será que las mismas personas naturales o jurídicas investigadas, sobre estas se realice un análisis de su situación patrimonial con un saldo inicial diferente. Son metodologías distintas, unas comienzan con saldo inicial cero, por regla las pericias oficiales, y otras con otro tipo de saldo inicial, por regla las pericias de parte. Naturalmente, metodologías distintas, resultados periciales distintos, ¿no? A mi entender, lo que debería de mejor realizar el Ministerio Público es indicar a los peritos que no partan de cero, porque esto supondría que las personas naturales y jurídicas investigadas ingresen al periodo de investigación con una rentabilidad pues inexistente, cuando más bien sus actividades económicas hasta el inicio del periodo económico objeto de investigación puedan tratarse más bien de una consolidación patrimonial de muchos años previos. Y esto, debe decirlo, es bastante frecuente. Ciertamente existen casos de incrementos patrimoniales pues anómalos, ¿no?, que surgen de la nada y exponencialmente va produciéndose una rentabilidad de manera inusitada en las actividades económicas de la persona natural y o jurídica, ¿no? Pero también en mi experiencia he podido apreciar, de hecho he podido dirigir prácticas periciales donde más bien el análisis de la situación económica con la cual se ingresa al periodo económico en materia de investigación por lavado, se trata, es decir, no de un saldo inicial cero, sino de montos importantes, documentalmente explicados y también analizados por el perito de parte en cuestión, ¿no?, a partir de situaciones patrimoniales consolidadas en décadas, ¿no? Entonces, pienso que el órgano jurisdiccional pues va a enfrentarse a un doble escenario de resultados periciales, donde el punto de inflexión será que los peritos oficiales, al momento de realizar su análisis, pues partieron de un saldo inicial cero, mientras que los peritos de parte puedan partir de una metodología absolutamente distinta, de un patrimonio consolidado y por tanto con un saldo inicial mucho más cuantioso, claramente, y en consecuencia será labor y deber del órgano jurisdiccional, pues, no solo darle mérito probatorio al que mejor le parezca, más fundamentado, sino también explicitar por qué no se le da el mérito probatorio pedido, ¿no?, por en este caso el Ministerio Público, en escenarios donde el saldo inicial peritado pues, sea cero, ¿no? Y más bien el órgano jurisdiccional tendrá el deber de explicitar las razones por las cuales pues sí se le atribuye mérito probatorio a alguno y no se le atribuye el mérito probatorio al otro, ¿no? En esa medida creo que la calidad de las decisiones fiscales, que es siempre un objeto muy importante por buscar, ¿no?, debería de partir en cuanto a la realización de pericias, de que los peritos no partan de un saldo inicial cero,
porque puede ser que el caso que está siendo objeto de investigación implique a personas naturales y jurídicas con patrimonios consolidados en muchos años previos al periodo objeto de investigación. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, doctor Mendoza. Esta jornada, este debate, vamos a darles a los doctores un tiempo aproximado de 2 minutos para que puedan dar sus conclusiones de forma bastante breve o sus últimas apreciaciones. Unas apreciaciones, conclusiones que quisiera darnos. Sí, agradeciendo nuevamente al panel tan interesante que ahora hemos compartido, concluir señalando que en efecto el desbalance patrimonial no es un elemento del tipo penal de lavado, pero podría corroborar, confirmar la existencia de otro tipo de ilicitudes. En el caso de los funcionarios en dicha situación, podría más bien la imputación penal situarse en el ámbito del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, evidentemente, y en el ámbito de los particulares podría subsumirse este hecho de desbalance acreditado en un escenario de ilicitud administrativa tributaria, cuál es la imposición del pago del impuesto a la renta sobre la base de renta presunta. Ya ahí se mencionan los artículos de la ley del impuesto a la renta que así lo establecen, y por supuesto la imposición de las sanciones y multas que correspondan, ¿no? Por otro lado, señalar que resulta indispensable para la adopción de decisiones a partir del análisis de pericias oficiales o de parte, poder sí contar necesariamente con un saldo inicial, lo cual implica pues, para el Ministerio Público un reto muy importante al establecer su determinación y por tanto un direccionamiento a la labor pericial para su fijación, vale decir un saldo inicial con el cual pueda realizarse la pericia en el periodo económico objeto de investigación, sin la cual pues no podrá entenderse que las personas investigadas son sometidas a un proceso donde pues su rentabilidad fue nula o fue cero, cuando más bien puede tratarse de personas naturales o jurídicas con patrimonios consolidados en décadas, ¿no? Gracias. Muy bien, este ha sido el debate penal nacional sobre objeto de prueba y lavado de activos. Nuestro agradecimiento por la valiosa y notable participación a los doctores Rómulo Carcausto, Fidel Mendoza y Luis Salas. Nuestro agradecimiento también a quienes nos acompañaron el día de hoy a través de las redes y a los organizadores de este evento. Es todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.